Bien, estudiante, hoy vamos a trabajar con las oraciones compuestas por subordinación adverbial. Es necesario comprender que una oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples que se unen. En este caso, se van a unir mediante una subordinación, es decir, una oración depende de la otra para tener un sentido completo. ¿Qué es una oración subordinada adverbial? Es una oración compuesta por subordinación adverbial, la oración subordinada que funciona como un adverbio y modifica el verbo de la oración principal. Estas subordinadas adverbiales indican las circunstancias como por ejemplo el tiempo, el lugar, la causa, las condiciones. Y se dividen en dos grupos, las subordinadas propias y las subordinadas impropias. Un pequeño ejemplo podría ser una subordinada de tiempo, por ejemplo, que va a indicar cuándo ocurre la acción. En este caso, responde a la pregunta ¿cuándo? Dice así, volveré cuando termine la reunión. ¿Cuándo? Volveré cuando termine la oración. Esta oración de subordinada de tiempo expresa el momento en el que va a ocurrir la acción. ¿Cuándo? Cuando termine la acción. De esta manera, nosotros reconocemos estas oraciones por las conjunciones o las locuciones subordinantes. Y hay varios tipos de adverbiales, por ejemplo, la de tiempo, la de lugar, la de modo, la de causa, la de finalidad, condición, concesión y comparativa. Como dije anteriormente, se dividen de acuerdo a dos grupos, las propias y las impropias. De esta manera vamos a analizar la siguiente oración, eh, así que vamos preparando nuestros cuadernos. En este caso, la oración que vamos a analizar es una oración propia, ya que es sustituida por el adverbio de modo, que responde a la pregunta ¿cómo actuaron los tigres? Así que bueno, vamos a analizarla de la siguiente manera. La siguiente oración a analizar es, otros tigres no lo dejaron terminar de hablar sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Esta oración es una oración compuesta por subordinación adverbial, ya que tiene un sintagma de adverbio de modo que responde a la pregunta ¿cómo? Para identificar una oración es necesario entender y reconocer cuál es el verbo. Si la oración tiene un verbo, vamos a reconocer si tiene sujeto y si tiene predicado. En este caso, sí, dejaron es el verbo de la oración. Entonces podemos decir que la oración se divide en dos grupos, en sujeto y en predicado. Los otros tigres es el sujeto expreso simple. Funciona como modificador directo, al igual que otros. Y tigres es el núcleo de la oración. Y el predicado es un predicado verbal compuesto, ya que integra varios verbos dentro de la misma oración. No funciona como un complemento circunstancial de negación, lo como objeto directo teniendo como núcleo la palabra dejar. Terminar de hablar es un sintagma verbal del predicativo verbal simple. Terminar de hablar es el núcleo de la oración, ya que tiene dos verbos en modo indicativo. Se abalanzaron sobre él. Esta oración está compuesta por un pronombre se, que en este caso este pronombre funciona como un índice reflexivo, ya que indica que la acción que se produce recae en el mismo sujeto, sobre los tigres. Abalanzaron es el núcleo de la oración y sobre él se convierte en un sintagma preposicional del complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde se abalanzaron? Sobre él. Sobre es la preposición
y el es un sintagma nominal de término. Le mordieron el cuello es un sintagma verbal de núcleo. El núcleo de esta oración es mordieron. Le también se convierte en un objeto indirecto de la oración. El cuello es un objeto directo del sintagma nominal, teniendo como el modificador directo y cuello como el núcleo. Y es un nexo subordinante de la proposición copulativa, así que queda como nexo nada más. Los vieron desangrarse hasta morir. Estas oraciones contienen un sujeto tácito que habla de ellos. ¿Quiénes? Los tigres. Ellos lo vieron desangrarse hasta morir. ¿Quiénes no vieron? Ellos. Lo vieron desangrarse hasta morir es un sintagma verbal de núcleo. Vieron como núcleo verbal de la oración. Lo objeto directo. Desangrarse hasta morir es la proposición subordinada adverbial del complemento circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo lo vieron? Lo vieron desangrarse hasta morir. Desangrarse es el núcleo de la oración y hasta morir es un sintagma preposicional del complemento circunstancial de tiempo que responde a cuándo. Hasta es un nexo subordinante y morir es una preposición subordinada sustantiva del término teniendo como morir el núcleo de la oración. De esta manera reconocemos a una oración compuesta por subordinación adverbial.